Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron, no se oscurecieron, sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos que no están maduros cuando es sacudida por un fuerte viento. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como por ejemplo lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias, o sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. ¡Qué familia! ¡Qué placer es encontrarnos otra vez! ¡Qué alegría es volvernos hoy a escuchar! Desde ya pueden empezar entonces a compartir este podcast con todas las personas a quien esta información les pueda interesar. Síguenos por favor en todas nuestras redes sociales y plataformas como @TeoElMensajero777. Continuamos con los 7 sellos del Apocalipsis, y si hay un sello del cual hay mucho por estudiar y escudriñar, es este, justamente el sello. Vamos a analizar las señales, trasfondo histórico y sus etapas para este cumplimiento en las profecías. Situémonos entonces en Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. No se oscureció, sino que se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron, no se oscurecieron, sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos que no están maduros cuando es sacudida por un fuerte viento. Nada de lo que voy a relatar a continuación ocurrió en 1844. Esa fue una primera etapa del sello, de la primera etapa del sexto sello. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, gobernantes de las naciones, y los grandes, los altos oficiales de los gobiernos, los ricos, los que son de la alta sociedad, los capitanes, o sea, los comandantes militares, los poderosos, los valientes en batalla, y todo siervo y todo libre, o sea, los ciudadanos comunes, se escondieron, porque según Génesis 3:8 y Apocalipsis 16:15 están desnudos como Adán y Eva después de pecar. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos, como dice Oseas 18 y Lucas 23:30. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en firme? Tremendo. Empezamos este sexto sello con muchos de los simbolismos, y de los versículos 12 al 13 son eventos históricos mundiales que ya han sucedido en nuestro planeta. Los vamos a ver a continuación y los vamos a analizar en profundidad. Y a partir del versículo 14 en adelante son eventos que ocurrirán con el segundo advenimiento de Jesús a esta tierra. Es importante que tengan allí esa claridad para seguir avanzando en este podcast. Las señales, entonces, Teo, ¿son simbólicas o literales? Bueno, la mayor parte del libro de Apocalipsis contiene un lenguaje simbólico que hay que descodificar, o sea, comparar, escudriñar. Pero, sin embargo, el terremoto y las señales en el sol, la luna y las estrellas en el sexto sello no se deben entender simbólicamente, sino literalmente. ¿Por qué, Teo?
porque hallamos la respuesta en una palabrita que aparece 4 veces en Apocalipsis 6, 12 y 13. La palabra como, que en el griego es hos, que es un adverbio de comparación y que sirve para indicar algo, o sea, de esa manera. ¿Por qué, Teo? La respuesta tiene que ver con el lugar, el orden, el tiempo y la intensidad de estas señales. Ranko Stefanovic desglosó la importancia de esta palabra comparativa, hos en griego. El uso repetido de la palabra como, en el griego es hos, en el texto parece ser muy significativo. El sol se pone negro como saco de silicio, la luna como sangre, las estrellas del cielo caen como los higos de una higuera y el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. En griego, esta palabra introduce una analogía figurativa de un evento real que se compara con algo que es figurativo. Entonces, esto sugiere que las señales celestes deben entenderse literalmente. Esto es del libro Revelation of Jesus Christ, de la página 244. El ruego de los mártires de la primera etapa, ¿se acuerdan del quinto sello? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas? En Apocalipsis 6:10 halla la respuesta en Daniel 7, 8 al 10, Daniel 8, 13 y 14, a donde comienza el juicio, el proceso del juicio en el cual el tribunal celestial exonerará a los mártires de los juicios injustos que se emitieron en los tribunales terrenales. Recordemos la alianza del papado con la espada del poder civil. Según estos pasajes en Daniel, el pisotear del santuario y del pueblo de Dios duraría hasta la conclusión de los 2300 días, que empezaron en el año 457 a.C. con la orden para reconstruir Jerusalén por parte de Artajerjes y finalizaron en 1844. Haz la resta, 1457 a 1844. Cuando comenzaría el proceso de vindicar el santuario y los santos hasta 2300 tardes y mañanas. Luego entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. Las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 constituyen el anuncio terrenal de que está concluyendo el largo periodo de opresión y está por comenzar el juicio de exoneración. ¿Cómo así, Teo, que 2300 días, purificación del santuario, Artajerjes, ya vamos para allá, espere tantico? Las profecías de Daniel eran para un tiempo futuro. Por eso el ángel de Dios se lo dijo clariquitico de la siguiente manera. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, o sea, los conocimientos proféticos, se aumentará. Eso está en Daniel 12:4. Ahora, veamos las profecías de Daniel y el periodo del tiempo de los 2300 días para continuar avanzando con el sexto sello. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando levanté mis ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos. De pie junto al río, uno de los cuernos era más largo que el otro. Un oso más alto de un lado que del otro, la segunda bestia profética de Daniel 7. Aquí estamos en profecía, así que muy atentos. Atentos, pay attention. A pesar de que le había crecido después, el carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el oriente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. El carnero está hablando de los medos y los persas, por eso son 2 cuernos del carnero, el reinado que empezó en el 538 a.C. Eso está en Daniel 8:3. Seguimos. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo, o también un macho cabrío, desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Ahí vemos el leopardo con alas de la tercera bestia profética de Daniel 7. Ni siquiera tocó la tierra, o sea, era tan rápido que conquistó de una manera muy, muy rápida. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de los 2 cuernos. Atención, porque esto es profecía, muy atentos. El carnero de los 2 cuernos, ¿cuál era? El reinado de los medos y los persas, que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. O sea, el macho cabrío se abalanzó contra el carnero. Se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos, Medo-Persia, que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos, o sea,
quebró su reinado totalmente. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. Grecia, esto aquí significa la bestia del macho cabrío, significa Grecia, el reinado de Grecia, con Alejandro Magno, que empezó a reinar en el año 331 a.C. ¿Están apuntando las fechas? Yo espero que sí. Seguimos. El chivo, o sea, Grecia, se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Luego de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur y hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel, donde estaba el templo construido. Atención a este detalle. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra algunos de los seres celestiales y algunas de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante, o sea, Jehová de los ejércitos de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante, o sea, ahí atacó directamente al templo, destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. Aquí viene la expresión prevaricación. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Daniel 8, de los versículos 8 al 12. Entonces, entendiendo eso, ahora sí vienen los 2300 días. Este programa llega a ustedes gracias a Esperanza Colombia Radio 96.3 FM. Encuéntranos en las redes sociales de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok como Teo el Mensajero 777. Entonces oía dos seres santos, o sea, ángeles, que hablaban entre sí. Si tú necesitas devolver el cassette para escuchar nuevamente lo que acabo de mencionar, es importante que lo hagas allí para que puedas tener muy claro y visitar, por supuesto, nuestras plataformas digitales para repasar estos temas. Entonces oía dos seres santos, o sea, ángeles, que hablaban entre sí, y uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la revelación que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? Ahí está Grecia atentando justamente contra el santuario terrenal. ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? Y el otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas. Después el santuario será purificado hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel 8, 13 y 14. Este santuario que se menciona en el pasaje anterior no es el terrenal, sino que es el celestial. Lo puedes leer en los capítulos 8 y 9 de Hebreos. Más adelante haremos una serie del santuario, muy pendientes. Pero entonces, Teo, ¿cómo va a ser purificado el santuario? Empieza el juicio celestial del primer grupo de mártires, que lo veíamos en el 5º sello. ¿Hasta cuándo no juzgas si venga nuestra sangre? ¿Lo captan? Ahí empieza en la purificación. Seguimos con las profecías de Daniel. Devuelve el cassette nuevamente si te has perdido hasta el momento. Cuando yo empecé a estudiar estas profecías, mis queridos amigos, no tenía ni idea de lo que hablaban. Ni siquiera Daniel en sus visiones entendía. Él duró incluso hasta enfermo varios días. Pero el detalle de comprenderlas se encuentra en la noble oración que hace Daniel en el capítulo 9. Ya tenemos un modelo de oración que nos dice el Padre Nuestro, que está allí en los nuevos evangelios, en el Nuevo Testamento de los evangelios, pero la oración de Daniel también podríamos considerarla como un modelo porque es hermosa, tienes que leerla, está allí en Daniel 9. Así que si tú no estás entendiendo muy bien estos temas, ora y pide al Espíritu Santo sabiduría de lo alto y una correcta comprensión. Luego entonces de esa oración noble que te acabo de mencionar, Daniel, el ángel explicó la visión a Daniel. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela,
porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Aquí vienen los números, muy atento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, ahí está el juicio investigador, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ungir a Jesús como sumo sacerdote. Entonces, 70 semanas para expiar la iniquidad, para terminar con la prevaricación, empezar la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos, Jesús como sumo sacerdote. Teo, ¿cómo así que 70 semanas, 2300 días? Aquí ya empezamos a hacer cálculos, así que atención a lo que nos dice la palabra de Dios para entender los días en los tiempos de profecía. ¿Cómo se cuentan los días en la Biblia? En Números 14:14 dice que de día, saben que de día vas delante de ellos, aquí habla de Dios, ahí está hablando la presencia de Dios, en la columna de nube, y por la noche en la columna de fuego. Fue el día y la noche desde la creación del mundo, cómo se contaban los días. Entonces amanecía el sol, se ocultaba el sol, ahí está un día. Ahora mira lo que dice Levítico 23:32 acerca de los días. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces pasarán 2300 noches y mañanas. Después el santuario será purificado, como lo vemos allí en Daniel 8:13 y 14. Entonces de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Pasarán 2300 noches y mañanas. Ah, bueno, entonces Teo, ¿los días son literales? No, proféticamente no. Así irían los días si hablamos de profecía. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. O sea entonces que un día equivale a un año profético. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas por 7 días, ¿cuánto es? 490 días o años proféticos, entendiendo el principio día por año. ¿Comprendes, Méndez? Si no, nuevamente devuelve el cassette para que se te grabe muy bien. Seguimos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue en el 457 a.C., esto lo encuentras en Esdras 7, libro de Esdras 7, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 72 semanas, o sea, 69 semanas en total. 7 semanas más 62, 69. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, empezamos con los cálculos. 457 a.C. menos 7 semanas, que son 49 días o años, nos ubica en el año 408 a.C., donde es reconstruida Jerusalén. Ahora, 408 menos 62 semanas, que son 434 días, nos ubica en el año 27 después de Cristo, porque no hay año cero, por eso nos saltamos el cero y de una vez va al año 27, donde Jesús, atención, es bautizado, como lo explica Mateo 3:16 y Hechos 10:38. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto fue en el año 31 DC de nuestra época. Mas no por sí, o sea, fue inmolado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el emperador romano, tomó Jerusalén. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, para completar las 70 semanas que íbamos en 69, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, en el año 31 después de Cristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús, con su muerte, detiene el sistema de sacrificios terrenales cuando el velo del templo se rasga en dos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, va a ser el juicio celestial en contra de Satanás y sus secuaces en 1844, lo que hemos visto en todos los sellos. Desde el año 457 a.C. hasta el 34 DC, o sea, después de Cristo, que fue el apedreamiento de Esteban y el comienzo de la
predicación del Evangelio a los gentiles se cumplieron las 70 semanas, 490 días y años. Hacen falta entonces 1810 años para completar los 2300 días o años, y entonces el santuario será purificado. Jesús pasará del lugar santísimo, pasará del lugar santo al lugar santísimo y será ungido como santo de los santos, o sea, como sumo sacerdote del santuario celestial. En este momento yo tengo un gráfico con todos estos cálculos preparado para ti, donde podrás comprender mejor las cuentas y los sucesos que te acabo de relatar. Debes ir a YouTube, al canal de Teo el Mensajero 777 y buscar en la descripción del video del sexto sello. Ahí te dejé el archivo para que lo puedas descargar. Si al año 34 después de Cristo le sumamos esos 1810 años, nos da exactamente la fecha de 1844 de nuestra era. Exactamente nos da esa fecha. Y alrededor de este año van a acontecer los sucesos que estudiaremos en el próximo capítulo, en el próximo episodio que va a llegar a ustedes gracias a este próximo podcast que tendremos de Jóvenes Profetas. Así que muy atentos. Después de haber estudiado estas profecías, vamos a analizar muy bien y en detalle lo que ha de venir. No comemos cuento. Somos Jóvenes Profetas.